Vamos a continuar. ¿Se acuerdan la clase del ayer? ¿No? Empezamos a revisar problemas resueltos sobre ciclos termodinámicos. ¿No? Déjenos compartir la pantalla. ¿Sí ve mi pantalla? Sí. Ok, bueno, a ver. Si no me equivoco, no, revisamos ayer el ciclo de Diesel, ¿no? Sí, revisamos el ciclo de Diesel. ¿Sí? Lo sabe. Bueno, a ver. Este PDF ya lo tiene, ¿no? Ya la primera sección incluye un par de problemas resueltos sobre el ciclo de Carnot. Después ayer ya revisamos sobre el ciclo de Otto, problemas resueltos. Bueno, básicamente se centra en el cálculo de las eficiencias. El ciclo de Diesel, ¿sí? Y ahorita vamos a revisar el ciclo de Stirling, Ericsson y el de Brayton, ¿sí? Y bueno, ¿sí? Bueno, vamos a discutir sobre esto, ¿sí? Y bueno, antes un recordatorio, ¿no? Sobre el ciclo de Stirling y Ericsson. De estos ciclos, ciclo de Stirling y de Ericsson, su eficiencia se calcula igual que el ciclo de Carnot, ¿sí? Lo cual implica que la eficiencia únicamente depende de la temperatura a la cual está la fuente de calor a temperatura T sub H y el sumidero de calor a temperatura T sub L, ¿no? Ya teniendo en cuenta eso, pues de hecho estos problemas están súper sencillos, ¿no? Para la pregunta 7 dice, un ciclo de Stirling ideal opera entre dos depósitos de energía térmica a 27 y 527 grados centígrados, ¿no? Determina la eficiencia térmica del ciclo, ¿sí? Y bueno, aquí está escrita cómo se calcula la eficiencia para Stirling, que es el mismo para Ericsson. Y aquí un recordatorio, ¿sí? Las temperaturas las temperaturas que aquí están incluidas, siempre tienen que ser escritas en grados Kelvin, en escala absoluta, ¿sí? Si no hacen esa conversión, el cálculo va a estar incorrecto, ¿sí? Así que les recuerdo que siempre hay que hacer la conversión del grado centígrados, Fahrenheit, siempre a Kelvin, ¿sí? Y bueno, ¿no? Básicamente haciendo la conversión, ¿no? Sería 27 más 273 entre 527 más 273. Esto lo restamos a la unidad y resulta que la eficiencia es de 0.625. ¿Sí? Este estuvo súper sencillo, ¿no? Solo es para recordarles cómo se calcula la eficiencia, ¿no? Luego, bueno, a ver, ¿tienen preguntas, dudas con este problema? Está súper sencillo. Pues con eso no. Van a ver uno quizás un poco más elaborado. Dice un ciclo de Ericsson, opera entre depósitos de energía térmica a 627 y 7 grados centígrados, mientras produce 500 kilojoules de potencia, ¿no? Determina la tasa de adición de calor a este ciclo, ¿sí? Recordemos, bueno, a ver, nuevamente, ¿no? El problema nos da la temperatura de las fuentes frías, de la fuente fría y de la fuente caliente, ¿no? Entonces, para este ciclo, la fórmula es la misma que para Carnot, ¿sí? Las temperaturas se pasan a grados Kelvin y ya después se calcula la eficiencia, ¿no? En este caso es de 0.688, ¿sí? Pues la pregunta es, determina la tasa de adición de calor a este ciclo, ¿no? O sea, esto de que sea adición significa, ¿qué tiene por adición? ¿En qué contexto para este problema se refiere? ¿Qué significa tasa de adición? Bueno, adición, la palabra adición de calor. ¿El calor que otorga el regenerador? Exacto, el regenerador, ¿no? Claro, sí. Que vendría siendo el calor de entrada, ¿no? El de la fuente caliente, ¿no?
Otra definición, y esta es una definición muy general, cualquier eficiencia, sin importar el ciclo del que estemos discutiendo, siempre se calcula como el trabajo neto, ¿sí? Que es la diferencia entre el calor de entrada menos el calor de salida, o el calor de la fuente fría menos el calor de la fuente caliente, entre el calor de entrada, ¿no? Entonces, si ya en el paso anterior calculamos la eficiencia y el problema nos está dando el trabajo que produce la máquina, pues simplemente hay que hacer un despeje, ¿no? Para obtener el calor de adición, en este caso del regenerador, ¿no? Entonces, los 500 kilojoules es el trabajo que efectúa la máquina y se divide entre 0.688, que es la eficiencia del motor, ¿sí? Y aquí nos da que el calor de entrada son 726 kilojoules, ¿no? Si quisiéramos conocer cuál es el calor que entrega la fuente fría, ¿qué es lo que harían? Aquí ya tienen el trabajo, ¿no? Ya tienen el calor de entrada. ¿Cómo lo harían para determinar el calor que se entrega, se desperdicia, se libera la fuente fría, ¿no? Bueno, que en este caso es de nuevo el regenerador, ¿no? Pero, ¿cómo lo tendrían? Es el calor de entrada menos el trabajo. Sería, así es, ¿no? El calor de entrada, que es este, menos el trabajo, que es este, y ya daría lo que salga de esta diferencia, que es el calor desperdiciado. Perfecto, ¿no? Ok, pues, continúo. A ver, ¿alguna pregunta o duda con este problema? No. Ok, a ver, vamos con el ciclo de Brighton, ¿no? Acuérdense que el ciclo de Brighton esencialmente, o bueno, aparte, por supuesto que se encuentra en la industria, pero también en las turbinas, ¿no? De aviones, por ejemplo, o la industria que ocupa algún tipo de turbina, también ahí se presenta, ¿no? A ver, el problema 9 dice, una central eléctrica de turbina de gas opera en un ciclo de Brighton ideal y tiene una relación de presión, bueno, antes un recordatorio, ¿no? Como lo mencioné, pues el ciclo de Brighton ocupa una turbina, ¿no? Ten en cuenta que aquí el fluido del trabajo, digamos, aquí están enumerados los pasos, ¿no? Los procesos termodinámicos, ¿no? Aquí en el paso 1 entra un fluido de trabajo, alguna presión y temperaturas determinadas, podría ser, por ejemplo, las condiciones ambientales, ¿no? Después entra aquí a un compresor, ¿sí? Este compresor lo que causa es que la presión y la temperatura aumenten, ¿sí? Ya la salida del compresor, pues aquí de nuevo hay una entrada de calor. Después el fluido pasa a una turbina, aquí se expande, ¿no? Se genera un trabajo, ¿sí? Eso trae como consecuencia quizás una disminución en la temperatura y en la presión para salir y después liberar calor, ¿no? A una fuente, ¿no? Aquí lo relevante es en el ciclo de Brighton, es que aquí hay una diferencia de presiones, ¿no? Antes de entrar al compresor, el fluido de trabajo, un gas ideal, por ejemplo, está a alguna presión, la ambiental, por ejemplo, y saliendo del compresor está a una mayor presión, ¿sí? Tal que la eficiencia del ciclo de Brighton se escribe mediante esta ecuación, pero el R sub P se le llama relación de presiones, ¿no? Que es la presión a la cual sale la razón de las presiones a las cuales el fluido de trabajo sale del compresor respecto a la presión a la cual entra el compresor, ¿sí? Sí es un recordatorio, ¿no? ¿Por qué aparece aquí este R sub P, ¿no? Y está asociada precisamente, repito, a la diferencia de presiones que tiene el fluido de trabajo antes y después de entrar al compresor. Ok, pues, ¿no? De hecho, aquí está escrita de nuevo la fórmula, ¿no? Dice, una central eléctrica de turbina de gas opera en un ciclo de Brighton ideal que tiene una relación de presión de 8, ¿no? Eso quiere decir que este R sub P vale 8. El fluido de trabajo es un gas ideal. Determina su eficiencia térmica, ¿sí?
Bueno, no lo mencioné, ¿no? Pero esta constante K, acuérdense que está asociado a la relación de los calores específicos de presión y volumen constante. En el caso de un gas ideal, en un problema por aquí arriba, creo que es de los... ¿Cuál fue? En este, ¿no? Aquí calculamos la K, ¿no? Y da que es 1.4, ¿sí? Digamos, este valor ténganlo en mente para un gas ideal, que no se les olvide, porque es un dato importante, ¿no? Tan es así que aquí ya lo ocupo de forma directa, se ocupa de forma directa, ¿no? Entonces se nos pide determinar la eficiencia térmica para el ciclo de Brighton, ¿no? Pues básicamente tenemos la K, porque es un gas ideal, que es de 1.4, y el problema nos da la relación de presión, que es de 8. Simplemente hay que sustituir, es 1 menos 1 entre 8, pero la R, la relación de presión, está elevado a la K menos 1 menos K, ¿sí? Pues sería 1.4 menos 1 entre 1.4, ¿no? Dejen entrar con la calculadora para hacer las cuentas juntos. Igual que ayer, por favor, chequen las cuentitas. A ver, primero voy a calcular 1 entre... Ay, 8. Ay, ¿por qué no puedo escribir? 8 elevado... ¿Por qué no me deja escribir? 8 elevado a la 1 menos... No, es 1.4. Bueno, será 0.4. 0.4 entre 1.4, ¿no? Y ya sale que este número es de 0.552, ¿no? Bueno, este 0.285 viene de hacer esta operación, ¿sí? Aquí para el exponente, ¿no? Pero ya haciéndolo completito, sale que toda esta expresión es 0.552, ¿no? Y si esto se lo restamos a la unidad, pues aquí ya salió cuánto es la eficiencia. Así que es 0.448. ¿Todo el mundo sí le salió esto? Por favor, verifíquenlo. ¿Sí? Chéquenlo porque estas cuentas es mejor que las hagan ahorita y verifiquen que sí son capaces en su calculadora. Que sí les sale, ¿eh? ¿Pregunta, dudas sobre este problema? No. Bueno, pues vamos con el último problema. El 10º problema resuelto. Dice, una turbina que opera en el ciclo de Brighton tiene una eficiencia de 0.395 y es operada por un fluido de trabajo con K igual a 1.4. Determine la relación de presión. ¿Sí? En este caso el problema nos da la eficiencia y la K, ¿no? La relación de los calores específicos, K, ¿no? Y el problema nos pide determinar el R sub P. Eso significa que tenemos que hacer un despeje, ¿sí? Por ejemplo, si mandamos la eficiencia a la derecha, cambia de signo a negativo. Y ese término que era negativo lo mandamos a la izquierda, pasa a positivo, ¿no? Aquí está el despeje, ¿sí? Luego, ¿qué pasa si invertimos todo? Si ese término lo mandamos al numerador, que eso quede como numerador, eso que está aquí queda como denominador, ¿están de acuerdo? Si lo invertimos todo, se vale hacer esto, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo en este paso que va de aquí a acá? O sea, sería como pasar ese término multiplicando aquí, ¿no? Y luego ese término que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Para llegar a ese despeje, Ok, sí. ¿sí? Ok, luego, aquí ya tenemos el R sub P elevado a la K menos 1 entre K. Para obtener únicamente el RP,
O sea, este es un exponente, ¿no? O sea, acá se ve bien feo, pero es un exponente al final de cuentas, ¿no? Como si tuviéramos r al cuadrado, ¿no? Si aquí tenemos r cuadrada, r elevado al cuadrado, pues tendremos que sacar la raíz para despejar la r, ¿no? En este caso hay que sacar la raíz k menos 1 entre késima, ¿no? Para solamente conocer el RP, ¿sí? Pues ya, ¿no? Esta es la fórmula general, ¿no? Ahí, ¿no? Digamos. Esta es la fórmula general con la cual se tienen que quedar, ¿no? Lo que está aquí atrásito solamente es álgebra, ¿sí? Y lo único que resta es sustituir valores. Déjenme saco mi calculadora otra vez, ¿no? Según esto, a ver, 1 menos 0.395. Voy a hacer primero la cuenta que está dentro de la raíz. Es 1 entre 1 menos 0.395 da 0.6, 1.652, ¿sí? Aquí 1. Ok, ya, ¿no? Este 1.652 viene de hacer la operación que está dentro de la raíz. Luego, 1.4 menos 1, ya para trabajar con la raíz, es 0.4 entre 1, ¿no? Acuérdense que si yo tengo la raíz, por ejemplo, o sea, que fuera un cuadrado, este cuadrado esta raíz cuadrada se puede expresar como el número elevado a la 1 entre 2, ¿no? Eso quiere decir que este 1.652 se puede tratar como un exponente, pero en este caso sería 1.4 entre 0.4, ¿sí? Ay, no, espérenme. 1.4 entre 0.4, ¿no? Porque esto queda invertido, ¿no? Y ya da esta eficiencia, este RP, la relación de presiones de 5.80. ¿Sí le salió? Bueno, hay calculadoras que les permite sacar directamente la raíz de cualquier tipo, ¿eh? Esa calculadora de Google no me lo permite, por eso es que le hice de este modo. Cheque, por favor, que les dé el mismo número. Sí, profe, sí. Bueno, abusados, ¿eh? En cómo es ese tipo de cálculos. A ver, ayer ya les mandé una lista de problemas que tienen que ver con todo esto, ¿sí? Básicamente, pues se pueden basar en estos problemas resueltos para resolverlos de tarea, ¿sí? Ocupen bien su calculadora para poderlo resolver, por favor. ¿No? ¿Tienen alguna pregunta o duda sobre lo que hemos discutido acerca de los ciclos? Mi parte no, profe. Ok. Bueno. Ahora, ya voy a cerrar esto. Bueno, a ver, entonces, lo que acabamos de terminar de discutir son ciclos termodinámicos para una serie de bueno, de motores o de ciclos, ¿no? Que bueno, son base, ¿no? Fueron base o son referencia para la industria actual, ¿no? De la construcción de máquinas térmicas, de motores, ¿no? Ya sea pensando desde un auto hasta una turbina de un avión o algún motor en alguna fábrica, ¿no? Y ya lo único que resta, fíjense, pues solamente nos resta la siguiente semana de clases y ya luego exámenes y esto ya se acabó, ¿no?
Y ya, ahorita les voy a dar una introducción al último tema que tenemos que abordar en este curso, que es sobre la dinámica y la estática de un fluido. Pero antes, ¿no? Pregunta, para ustedes, ¿qué es un fluido? ¿Cómo lo definirían? ¿Cómo lo caracterizarían? ¿Qué es un fluido? ¿No? A ver, pregunta, ¿qué es un fluido? Es una sustancia que adopta la forma del cuerpo que lo contiene. Ok, esa es una muy buena observación. Ajá, ok, un fluido, ok. ¿Alguna otra idea además de esa? Es muy bueno. ¿Alguna otra contribución? La cohesión en sus moléculas no es tan alta. Ok, esa es otra cosa súper importante. Sí, no, a ver, tú ocupó la palabra cohesión, ¿no? Y dice que no es muy alta, efectivamente no es muy alta. Si fuera altísima, tendríamos un sólido, ¿no? Digo, los sólidos, la cohesión ahorita voy a platicar sobre eso, ¿no? Pero la cohesión es el hecho de que las moléculas no se despeguen unas de otras, ¿no? En un sólido, pues ya saben que los sólidos no son deformables, ¿no? Y tampoco los sólidos no pueden tomar la forma del recipiente que los contiene, ¿no? Por fortuna, los líquidos tienen una cohesión menor respecto a los sólidos que les permite tomar la forma del recipiente que los contiene, ¿no? Sí, a ver. Ok, vamos bien. ¿Alguna otra forma de caracterizar un fluido? Implícito en que tomen la forma de recipientes que son deformables, ¿no? O sea, un fluido puede ser deformable. Pero falta otra característica importante. Que se pueden mover, ¿no? O sea, los fluidos fluyen, ¿no? Se mueven. Bueno, bajo condiciones adecuadas, los fluidos se pueden mover, ¿no? Entonces, y bueno, a ver, ¿no? Digamos, en general un fluido, si pensamos un poco de qué está hecha la materia, pues está hecha de átomos, ¿no? Pero en el caso de un sólido, los átomos están más o menos bien ordenados, más o menos, digo, no es que estén perfectamente ordenados, pero bueno, más o menos en un sólido están ordenados, pero en un fluido no. En un fluido las moléculas están ordenadas de forma aleatoria, ¿no? O sea, no hay un orden, ¿no? Y efectivamente, como lo dijeron ahorita, se mantienen juntas a partir de fuerzas de cohesión, ¿no? Y un ejemplo súper común, y espero que todo el mundo lo haya visto, ¿no? Bueno, el- el- es, por ejemplo, cuando ustedes llenan un vaso de agua, ahí, ¿no? Si ustedes lo ponen, ustedes inténtenlo, ¿no? Llenen el vaso del agua justamente al límite. Por si se dan cuenta, si le echan un poquito más de agua, con mucho cuidado, se han dado cuenta que el agua sobresale respecto al nivel del vidrio, o por ejemplo del límite del vaso. ¿Se han percatado de eso? Sí. El hecho de que sobresalga el nivel del líquido es gracias a las fuerzas de cohesión, que en este caso se le llama tensión superficial. Y otro ejemplo súper obvio, y espero que, bueno, bueno, si prestan un poco de atención en un día donde no tengan mucho que hacer, un bichito puede pararse con toda calma y caminar sobre un fluido, ¿no? Este bichito, este mosco, lo que sea, pues él está poniendo todo su peso sobre el fluido, ¿no? Pero no se hunde. Si este mosquito no se hunde, es gracias a la llamada tensión superficial. Y esa tensión superficial es un ejemplo de una fuerza de cohesión, ¿no? Sí, las moléculas de agua quieren estar juntas, ¿no? Pero no tanto como para que no se pueda este, eh, moldear o deformar un fluido, ¿no? Luego, otra nota importante, los fluidos, en su nombre más genérico, más general, incluye tanto líquidos como gases, ¿no? Es decir, un líquido, como el agua que está dentro de este vaso, es un fluido, y un gas como el aire, ¿no? Eh,
Las nubes son un ejemplo de un fluido, ¿no? Entonces, aviso, un fluido incluye tanto líquidos como sólidos, ¿sí? Que esto no se les olvide. A ver, ¿algún comentario, pregunta, duda? Y bueno, si quien no haya hecho ese experimentito del vaso un poquito más lleno respecto al nivel del agua, por favor háganlo. Después se beben el agua, si lo hacen con agua para beber. Y dense cuenta que sobresale y no se rompe, no se cae el agua, ¿no? Claro, si lo llenan de más, sí se va a caer, ¿no? Pero si lo hacen con cuidado, con cautela, se darán cuenta que el agua sobresale por arriba del nivel de la orilla del vaso, ¿no? Bueno, quien no lo haya hecho, hágalo, por favor. También si se van colocando gotas en una moneda, se crea una burbuja, pero no se desparrama. Ah, también, ok, ese es otro ejemplo. Bueno, no se me ocurrió poner ese, pero sí es cierto, ¿no? También, ¿no? Sí, también eso es otro ejemplo de tensión superficial, ¿no? No se desparrama el agua cuando se ponen gotitas sobre una moneda, sí es cierto. Bueno, ahí está otro ejemplo. De hecho, quizás el de la moneda está más divertido. Inténtenlo, ¿no? Bueno, a ver, continuamos, ¿no? Ya no me acuerdo, creo que en la unidad 1 hablamos de la presión, del concepto de presión, ¿sí? Y definimos la presión como la fuerza que ejerce algún objeto, ¿no? Sobre una superficie, ¿sí? Y esta fuerza es perpendicular a dicha superficie, ¿sí? Entonces la presión, físicamente lo que significa es la fuerza que se ejerce por unidad de área, ¿sí? Dense cuenta que aquí en este dibujo, pues efectivamente la fuerza está actuando de forma perpendicular sobre el área naranja que está aquí dibujada, ¿no? Las unidades de la fuerza son los newtons, las unidades del área son los metros cuadrados, y el newton entre el metro cuadrado define el pascal, ¿no? Entonces, recordatorio, la presión se mide en pascales y también tiene otras unidades como por ejemplo las atmósferas, los milímetros de mercurio, ¿no? O el PSI, que son libra pulgada cuadrada, ¿no? Y bueno, ¿no? Bueno, a ver, también otro detalle, ¿no? Si se dan cuenta, el título dice estática dinámica de fluidos. Nosotros, cuando introdujimos este concepto de presión, siempre nos referimos a una condición estática, es decir, en la cual el fluido no se mueve, ¿no? Yo nunca les dije que los fluidos, bueno, en la discusión de la presión nunca se les mencionó si el fluido se movía o no, simplemente dijimos que había un fluido, había algo ahí y ese fluido generaba una presión, ¿no? Y cuando vimos el tema de presión, también les hice esta pregunta, a ver si se acuerdan, ¿no? ¿Qué sensación relativa a la presión tiene un buzo al nadar en aguas profundas? ¿Y cuál es la respuesta? Mientras el buzo más y más, bueno, se meta más al fondo del agua, del mar, ¿qué es lo que Aumenta la siente el presión. buzo? Aumenta su presión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque conforme va entrando más y más al fondo del agua, pues va teniendo una columna, una cantidad de agua mayor por encima de él, y pues toda esa cantidad de agua que está encima de él, pues el agua tiene masa, ¿no? Y por tanto tiene peso, ¿no? Entonces, si el peso es una fuerza, pues sobre el buzo se ejerce una fuerza que se traduce en una presión, ¿no? Porque el buzo tiene piel, ¿no? La piel es un área, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es que efectivamente el buzo comienza a sentir una mayor presión conforme entra más y más al fondo, ¿sí? Luego, supongamos que el agua no se mueve, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un objeto, este cubo, que se sumerge en un fluido de densidad ρ, ¿sí? Y la profundidad a la cual está el objeto, ¿no? Está a una distancia h. Nosotros ya vimos que la presión se calcula como el producto de la densidad del fluido, ¿sí? Por la gravedad
la aceleración gravitacional por la altura a la cual está localizado el objeto respecto a nivel del agua, ¿no? No lo mencioné en su momento, pero esta cantidad física se le llama presión hidrostática, ¿no? Y si se llama presión hidrostática, hidro es por agua y estática porque es. ¿Por qué es estática? Que no se mueve. Porque no se mueve, exactamente, ¿no? El agua no se está moviendo, y pues por eso es hidrostática, ¿no? Porque es agua sin movimiento, ¿no? Está estática el agua, ¿no? Aquí nunca hemos dicho que el agua tenga movimiento, ¿sí? Y efectivamente, si se dan cuenta, aquí estas flechitas, si tenemos este objeto sumergido en un fluido, pues el fluido ejerce una presión sobre cada una de las paredes del cubo, ¿no? Y esa fuerza es perpendicular a la superficie de las paredes del cubo, ¿no? Digamos, están los ingredientes necesarios, ¿no? Tenemos un área, ¿sí? Que son las paredes del cubo, y está una fuerza, ¿no? Que es la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes del objeto, ¿no? Digamos, esa es la razón por la cual, pues, existe una presión, ¿no? Cuando estamos metidos en un fluido, ¿no? También cuando estando fuera, fuera del agua, pues también, ¿no? El aire es un fluido, el aire también ejerce una presión, ¿no? Aunque aquí nos vamos a referir a la presión hidrostática cuando consideremos un objeto inmerso en un líquido, ¿no? Que no sea aire, ¿sí? Ok, preguntas, dudas. Otro detalle, perdón. Otra conclusión a la que llegamos cuando hicimos esta discusión es que la presión siempre es la misma cuando la distancia, bueno, a puntos que estén a la misma profundidad, la presión siempre va a ser la misma, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, no importa la forma que tenga el objeto, ¿no? Puede ser en vez de un cubo, una pirámide, un triángulo, una esfera, ¿no? Un poliedro, lo que sea, ¿no? Si nosotros nos fijamos en puntos que están en la misma profundidad, la presión tiene que ser siempre la misma, ¿sí? ¿Algún comentario, pregunta, duda? Que sean de diferente masa. Claro. A ver, ¿a qué se refiere con diferente masa? O sea, si metemos un cuerpo que pesa 1 kilo y otro que pesa 2 kilos a la misma profundidad. La presión es la misma. Ahí no depende la masa de los objetos que se sumerjan no son factor para su presión. Si están, o sea, aun cuando sean dos objetos de diferente masa, de diferente forma, si están en la misma profundidad, la presión es la misma. No pasa nada. Ok. La presión es la misma, ¿sí? Este, bueno, no vamos a discutirlo, pero por ejemplo, suponga que usted trata de sumergir una pelota de plástico, ¿no? Una esfera de plástico, y también trata de sumergir una esfera de las mismas dimensiones, pero de metal, ¿no? O sea, si usted la sumerge a la misma altura, la presión es la misma. Pero lo que no es lo mismo es a qué altura, si usted las deja en libertad, la pelota de plástico va a flotar o se va a mantener en alguna altura y la de metal se va a hundir, ¿no? Ese fenómeno se le llama el principio de flotación, ¿sí? Y eso tiene que ver con algo que se llama el principio de Arquímedes, ¿sí? Aquí la materia, bueno, más bien, esta sección no marca que revisemos eso, ¿no? Yo espero que lo vea más adelante. En realidad, este recordatorio viene porque tenemos que hablar de la parte de la dinámica, ¿no? O sea, la estática ya la vimos previamente, pero ahorita de lo que se quiere hablar es de la dinámica de un fluido, de cómo se mueve un fluido, ¿no? Pero bueno, para responder su pregunta, para que no se quede con la duda, si tiene dos objetos de diferente masa, el que uno flote y el otro se hunda, tiene que ver con algo que se llama un principio de flotación, y eso se le llama el principio, bueno, también se le conoce como el principio de Arquímedes, ¿sí? Ok, gracias. Por tiempo no lo podemos ver aquí,
porque así no lo marca el programa, pero espero que más adelante lo vean, ¿no? Y si no, en otro momento lo platicamos, ¿no? Y bueno, perdón, pero como decía el título de la sección bueno, pues a ver, entonces, perdón, como les decía, bueno, tenemos que estudiar el movimiento de un fluido, ¿sí? Digamos, entonces tengo que continuar, ¿no? Entonces, a ver, cuando tenemos un fluido, ya mencionamos que puede ser aire o puede ser agua, ¿sí? Supongamos que tenemos un objeto como por ejemplo un auto, ¿no? Cuando vamos corriendo o cuando nos vamos dentro de un auto, nosotros no lo percibimos, ¿no? Pero bueno, el auto se va moviendo a través de un fluido que es el aire, ¿sí? Entonces, bueno, ya saben, ¿no? Aquí entra algo que se le llama la aerodinámica, ¿no? Entonces, cuando un auto va moviéndose o nosotros vamos corriendo a través del aire, ¿no? Pues nosotros vamos perturbando, ¿no? El, el medio, ¿no? Que en este caso es el aire, ¿sí? Y hay dos tipos de situaciones, hay dos tipos de movimiento del aire, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en este dibujo, se ven aquí como unas líneas blancas, que de hecho se les llama líneas de flujo, ¿sí? Pregunta, por simple inspección visual, ¿estas líneas se cruzan o no se cruzan unas con otras? ¿Cómo ven? Estas Se líneas cruzan, perdón, no se cruzan. no se cruzan, ¿no? Resulta que bajo ciertas condiciones, cuando las líneas de flujo no se cruzan, se dice que el movimiento del fluido es estable, ¿no? O se dice que es laminar, ¿sí? Y este dibujo representa un movimiento de un fluido, que en este caso es el aire, en un movimiento estable en un fluido laminar, ¿sí? El movimiento de un fluido estable o un fluido laminar, pues bajo ciertas circunstancias está bien entendido, porque está bien comportado, porque no genera cosas tan complicadas, ¿no? Por eso tiene el nombre de estable o laminar, ¿sí? Y las características de este fluido estable o laminar es que estas líneas de flujo no se cruzan unas con otras, ¿sí? Bueno, aquí se ven modificadas por el movimiento del auto, pero aún a pesar de eso, no se cruzan unas con otras. Este tipo de movimiento se le llama un fluido estable o laminar, ¿sí? Sin embargo, cuando no sucede lo que aquí estamos describiendo, es decir, cuando las líneas de flujo se cruzan unas con otras, eso trae como consecuencia un movimiento que se le llama turbulento, ¿sí? Y este movimiento turbulento, para los que sean fumadores o los que hayan visto que la gente fume, se ve reflejado en los remolinos que se forman en un cigarro, ¿no? El humo que sale de un cigarro, pues es un tipo de fluido. Pero si ustedes prestan un poco de atención a algún fumador, se darán cuenta que se forman remolinos, ¿no? Esos remolinos se forman porque el movimiento del humo, como un fluido, es del tipo turbulento. Y el hecho de que sea turbulento significa que las líneas de flujo, que aquí, de hecho acá está el dibujo, ¿no? Que las líneas de flujo se cruzan unas con otras, como se ve aquí abajo, causando este tipo de remolinos, ¿no? El caso anterior, el del fluido laminar es este, ¿no? El que está aquí arriba, ¿no? Es decir, líneas de flujo representadas por estas flechitas azules que siguen su dirección y no se cruzan unas con otras, ¿no? Que este está, pues, bien entendido, ¿no? El contraejemplo al flujo laminar es el flujo turbulento, el cual es un movimiento de un fluido en el cual las líneas de flujo se cruzan unas con otras, como se ve aquí, y eso causa que se formen remolinos, como el que se ve del humo que sale de un cigarro, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que nos interesa en esta sección pues es tratar de entender cómo es el movimiento de un fluido.
en el régimen laminar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es la condición en la cual se puede entender, ¿no? Digo, en general nos gustaría entender el movimiento de cualquier fluido, ¿no? Como por ejemplo el agua que cae de esta cascada, ¿no? Pero ¿creen que es fácil describir el movimiento de la cascada ya una vez, del agua una vez que cayó de la cascada? ¿Cómo es el movimiento? ¿O cómo es aquí ya cuando cayó el agua? ¿Qué tipo de movimiento creen que sea? Turbulento. Turbulento, ¿no? Y es un caos, es un relajo, es un dolor de cabeza, ¿no? Bueno, es la vida real. Nos gustaría poder entender eso. A veces se puede, a veces no. Pero bueno, o sea, la idea es poder entender, o sea, la idea de esta sección es poder entender cómo es que se mueve un fluido, esencialmente en el régimen laminar, ¿no? El turbulento también se puede estudiar, pero eso se verá en un futuro, ¿no? Espero lo vean en un futuro, porque sí está un poco complicado, ¿no? Pero bueno, esta es una introducción de lo que tenemos que discutir en en este último tema de la materia, que lo vamos a seguir abordando la siguiente semana. Cuando lo acabemos, pues ya, se acabó el curso, y ya, hasta aquí llegamos, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy, pues ya los veo el próximo jueves, ¿no? Profe. Sí, dígame. Porque sí, está bien. Ah, ok. Así que me iba a preguntar algo. Pues bueno, si nadie tiene algo más que comentar o mencionar, pues nos vemos el próximo jueves. ¿Sí? Sale pues, profe. Vale, nos vemos. Bye. Buen día.